Y es que, hermano, no cabe duda que para que nosotros podamos vivir vidas enfocadas, ¿saben? ¿Me entienden esta parte, verdad? Vidas enfocadas. Nosotros necesitamos tener un panorama hacia la vida bien definido. Debemos de saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. No hay nada como eso. Así como también no hay nada peor de vivir una vida sin un enfoque. ¿A dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son esas convicciones dentro de nosotros que nos impulsan y nos mueven cada día a levantarnos de nuestra cama y poder ir detrás de ese propósito o de esa meta? Bueno, les tengo buenas noticias. Dios ha trazado ya para nosotros un camino a seguir. Y no hay nada como eso, hermano. O sea, nosotros como cristianos ya no debemos de caminar sin un rumbo fijo, sin una certeza de a dónde queremos llegar, dónde quisiéramos estar el día de mañana, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese lugar. Tener un enfoque claro y preciso en cuanto a esto. Créanme que esto, hermano y querido amigo que estás aquí con nosotros, no hay nada como esto. No hay nada como caminar sabiendo a dónde nos dirigimos. Y el mundo está lleno de personas que cada día que se levantan por la mañana se dirigen simplemente a lo cotidiano, a lo de todos los días, pero no tienen certeza a dónde se dirigen, a dónde quieren llegar. ¿Sí? Hermano, la carta a los Colosenses, muchos quizás ya la han leído, tienen mucha familiaridad con esta carta. Fue una carta, hermano, que fue escrita desde una prisión. El apóstol Pablo, en una de sus prisiones allá en la ciudad de Éfeso, escribió esta carta. Una carta, hermano, que fue motivada, y es más, siempre las cartas que fueron escritas, no solamente por Pablo, sino por otros escritores, siempre fueron motivadas por una preocupación que había en ellos. En este caso particular, había una necesidad. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Colosas fue una iglesia que comenzó dentro de un buen fundamento, una enseñanza sana, pero que esta, a la medida que pasaba el tiempo, a medida que la iglesia se iba desarrollando, iba creciendo, la iglesia comenzó a sufrir cierta distorsión en cuanto a la enseñanza que se estaba comenzando a impartir en ese lugar, que es algo muy común, ¿verdad? Hasta hoy en día lo podemos ver, cómo iglesias comienzan muy bien enseñando la sana doctrina, pero con el paso del tiempo comenzamos a notar cierta distorsión, cierta desviación motivada muchas veces, yo digo en su mayoría, por motivaciones que tienen una tendencia más hacia lo material, hacia lo popular, o en dado caso apuntando hacia un crecimiento, que es donde en su mayoría se pone el enfoque. Si mi iglesia crece, eso representa mucho, no importa lo que tengamos que hacer. Es cuando entra lo que se le llama el pragmatismo, ¿verdad? El pragmatismo enseña que no importa de qué medios te valgas, lo importante es que lo logres, ¿verdad?
El pragmatismo es un principio del mundo, filosófico del mundo, que se usa y se emplea cuando se van a comenzar proyectos o se van a comenzar a levantar, no sé, construcciones, imperios o lo que sea. No importa de lo que nos tengamos que valer, lo importante es lograr la meta. Bueno, esa mentalidad ha entrado a la iglesia también. No importa ya que le demos a la gente, no importa ya si tenemos que cambiar ciertos versículos o darles una dirección diferente a los versículos y a las verdades de la palabra. Lo importante es que causen agrado al oído de las personas. Y comenzamos a hacer promesas y tantas otras cosas, y eso pues es muy visto ya y está comprobado que eso produce un crecimiento casi inmediato en las iglesias. Pero no se trata de eso. Nosotros no fuimos llamados a levantar las iglesias más grandes y más llenas. Hemos sido llamados a levantar iglesias con un fundamento firme, con creyentes que sepan a dónde se dirigen, como dijimos al principio, que tengan un enfoque en cuanto a lo que es su vida espiritual, que tengan una visión, la visión de Dios, que ellos sepan que están siendo edificados dentro de un fundamento firme y fiel, el cual es la palabra de Dios. Este es, como iglesia, nuestro deber, especialmente los que predicamos, los que enseñamos, ¿verdad? Predicar la palabra con integridad, así como uno de los discípulos, del cual vamos a hablar en unos instantes más, Epafras, que fue pastor de la iglesia de Colosas, un hombre que de igual manera supo conducirse en lo que fiel al fundamento que la iglesia de Colosas había recibido. Pero lo que pasó en la iglesia de Colosas fue que comenzaron a introducirse falsas enseñanzas. Comenzaron a infiltrarse enseñanzas dentro de la iglesia, una iglesia que el apóstol Pablo fundó, que por causa de esto llegó a sus oídos allá en Éfeso, estando él en prisión, lo cual, como dije, lo motivó a escribir una carta con el fin de contrarrestar, ¿entienden esta palabra, verdad? De corregir, de echar debajo todas estas enseñanzas que habían entrado a la iglesia, ¿verdad? Que se habían infiltrado en la iglesia. Y de qué manera el apóstol Pablo iba a contrarrestar estas falsas enseñanzas. ¿Qué manera? Presentando la verdad. La verdad. La verdad siempre estará por encima del error. La verdad sobre la persona de Cristo y de su obra redentora, la cual es el fundamento firme de la iglesia del Señor. La verdad de la deidad de Cristo como el Dios y creador de todas las cosas. La verdad de que fue Cristo quien reconcilió con Dios Padre a todos aquellos que habían aprendido y seguirán aprendiendo a confiar en Él. Esa era la verdad, esa es la verdad que nosotros debemos de usar para contrarrestar la falsa doctrina que tristemente hoy en día se ha convertido en una plaga dentro de la iglesia. Y si nosotros no tenemos un buen discernimiento, no llevamos una vida del estudio de la palabra, pues fácilmente seremos engañados y seremos seducidos, seremos arrastrados al engaño. Pero antes de continuar, hermano, déjenme comentarles esto. La ciudad de Colosas fue una ciudad que se encontraba cerca del río Lico, allá en Frigia, en el Asia Menor. Pareciera ser, de acuerdo a los datos históricos, que el apóstol Pablo aún no había hecho acto de presencia recientemente en esa iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba en prisión. Pero quizás los datos históricos no revelan cuándo fue cuando Pablo se apareció nuevamente en persona en ese lugar. Quizás fue en algunos de sus viajes, o quizás lo hizo desde Éfeso, ¿verdad? Donde vivían dos de sus discípulos más amados y más fieles, los cuales fueron Filemón y Onésimo, ¿verdad?
Filemón, por cierto, es mencionado más adelante en una de las cartas, muy cortitas, por cierto, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, elogia la fe y el amor que caracterizaba a este discípulo, ¿verdad? Ahora, en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, cuando dice siempre orando por vosotros, vamos a leer, dice siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo dice, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense bien lo que Pablo dice aquí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Yo leo la Reina Valera, a lo mejor algunos de ustedes tienen otras traducciones, pero no le veo mucho problema. Solamente que sí les aconsejo, aprendan a seleccionar bien las versiones bíblicas que últimamente han estado saliendo. Tenemos ya ciertas alertas de algunas versiones que están tratando de cambiar un poquito el sentido de las palabras, lo cual trae confusión y no, eso es peligroso, ¿verdad? Es que les alerto de esto, no está por demás. Amén. Si notamos bien, ¿cómo comienza la expresión de Pablo hacia la iglesia de Colosas? Aquí Pablo se está dirigiendo a una iglesia, allá en el Asia Menor. Se dirige haciéndoles notoria la oración intercesora hacia un grupo de fieles discípulos que habían sabido mantenerse firmes ante toda esa confusión que se había generado en la iglesia de Colosas por causa de las falsas enseñanzas. Bueno, Pablo se dirigía a ellos se dirigía. Una fe, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, que había llegado a los oídos del apóstol por el fruto que la fe que ellos tenían había producido en ellos. Y es que, hermano, les digo una cosa, una fe verdadera por parte de nosotros no se publica, no necesita ser publicada, sino que solita se promueve. O sea, nuestra fe en Dios, por la manera en la que nosotros vivimos la fe, no necesita ser publicada. ¿Sí me entienden aquí? No necesitamos decir yo tengo fe. Necesitamos ver cómo estamos viviendo esa fe. ¿Qué grado de convicción hay dentro de nosotros en cuanto a esta fe que nos hace vivir la vida de una manera que esa fe sea notoria? Si hay algo que a mí, hermano, me impresiona, me gusta, me inspira, es escuchar testimonios de personas que están en otros países, en otras naciones, allá donde pareciera ser que ya se están viviendo más de cerca los tiempos apocalípticos, ya donde ya se está viviendo y experimentando esa persecución hacia los cristianos que la Biblia misma nos enseña que ha de suceder y que ya está sucediendo. Pero hay países, hermano, donde ya todas estas cosas ya se están viviendo. Ya los cristianos de otras, por ejemplo, el África, allá del otro lado del mundo, la India, China, Nigeria, lo que está pasando en Nigeria, por ejemplo, que están degollando a los cristianos. Todo eso, hermano, pues viene siendo para ellos ya el cumplimiento de lo que quizás aún no se ha cumplido aquí todavía en su totalidad. ¿Sí? Lugares como Estados Unidos, donde pues no hay
una persecución todavía como ya la hay en otros países, ¿verdad? Y eso a nosotros nos debe de motivar a afirmarnos más en este tiempo dentro de esta fe, para que cuando algún día eso llegue a este país o a nuestros lugares de origen, pues podamos estar firmes y preparados, ¿verdad? Lo que tenía la iglesia de Colosas, los discípulos colosenses, es que ellos tenían una fe firme. Ellos tenían convicciones bien definidas. Aunque la influencia fue muy grande y muy fuerte, ellos pudieron mantenerse firmes. ¿Y saben por qué razón? Porque nunca va a faltar la oración intercesora, ¿sí?, provocada por Dios sobre la vida de aquellas personas que estén perseverando día a día, mantenerse firmes dentro de la fe. Dios conoce a sus fieles. Dios conoce a todos aquellos hombres y mujeres que, a pesar de las pruebas y de las luchas, siempre están confiando en Él. Siempre. Debemos tener esa convicción de que si nosotros somos cristianos y estamos confiando en Dios, quizás no tenemos la fe de Abraham o de cualquiera de estos hombres, pero tenemos una fe suficiente para poder venir a Dios cada vez que nos sintemos atribulados o perseguidos. Bueno, Dios siempre va a proveer el medio para que tu fe siempre esté sustentada por oraciones. Por eso nosotros siempre oramos por otras personas. ¿Y por qué oramos por otras personas todo el tiempo? Porque sabemos que también otras personas están orando por nosotros, ¿verdad? La oración intercesora. Por eso Pablo comienza diciendo: siempre, siempre orando por vosotros. Y no solamente orando, le estamos dando gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos oído, fíjense, por eso les dije hace un momento, la fe verdadera no se publica, se promueve solita. Porque Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe, o sea, de vuestra fe en Cristo Jesús. Veamos también de qué manera el apóstol Pablo se dirige a su discípulo, uno de los discípulos que mencioné hace un momento, Filemón. Filemón, en el capítulo 1 del versículo 4 y 5. Vean lo que produce una fe verdadera en los creyentes. Dice: doy gracias a mi Dios. El apóstol Pablo dice: haciendo siempre, y nuevamente usa esa palabra, siempre, siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Veamos lo que dice el versículo, el siguiente. Porque oigo, ¿se dan cuenta? Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Por esta misma razón, hermano, Pablo confirma que una fe verdadera siempre va a producir amor por los demás. Es lo que enseña la palabra. Ahora leamos el versículo 5. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué era lo que unía? Algo particular había en esta iglesia, a pesar de que había sido contaminada. Sí, porque esa es la tendencia de la iglesia de Cristo. Esta tendencia siempre va a estar amenazando que la iglesia se contamine de alguna manera. Por eso nosotros debemos de guardar siempre un celo. Tenemos que tener una doctrina bien definida. Como iglesia nosotros tenemos nuestro credo, ¿sí? Tenemos un credo
en el cual nosotros estamos fundamentando pues todas las enseñanzas que damos en esta iglesia. Hemos entendido por experiencia que solamente esto va a producir en nosotros una fe verdadera, una fe auténtica. Su fe no se va a forjar por lo que yo les platique o lo que yo les cuente, o por mis experiencias. Su fe se va a edificar por lo que la palabra de Dios enseña. Esta clase de fe la tenían en la iglesia de Colosenses. Solamente un grupo pequeño al cual el apóstol Pablo se dirige en esta carta. Amén. Esta clase de fe que había en ellos y que debe de haber en nosotros también, a pesar de que estamos en tiempos cruciales en esta época, es la que nos debe de unir a nosotros dentro de una esperanza viva. Fíjense bien, a causa de que el apóstol había escuchado de la fe y del amor que tenían ellos, entre ellos y hacia todos los santos, a causa de la esperanza que había en ellos. Una esperanza viva, una esperanza que viene a ser el resultado de la fiel predicación del evangelio, como yo te lo acabo de compartir. Hermano, las palabras del hombre mortal no producen esa clase de esperanza. Los testimonios pueden ayudar un poco a motivar tu fe, pero no producen una esperanza genuina en el corazón de las personas. Lo único que produce esta clase de fe, la cual produce esta esperanza, es, como te dije hace un momento, la fiel predicación de la palabra de Dios. Nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que, a pesar del tiempo que estemos viviendo, por muy difícil que sea, por muy complicado que parezca o por muy doloroso, porque ¿quién dice que los cristianos no sufren? Claro que sufren. Tú ve a un hospital y tú vas a ver a un cristiano y a un no cristiano debatiéndose los dos entre la vida y la muerte. ¿Quién dijo que los cristianos no se enferman? ¿Quién dijo que los cristianos no padecen necesidades? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que los cristianos deben de estar siempre prosperados, bendecidos en victoria y gozando de una salud extraordinaria, y que si te enfermas es porque estás en pecado o porque no estás caminando en la voluntad de Dios? ¿Quién dijo eso? ¿Saben quién lo dice? La falsa enseñanza. La falsa enseñanza que de igual manera entró y sedujo a un gran número de creyentes allá en la iglesia de Corinto, de igual manera, particularmente hablando de los dones del Espíritu, que ya muchos conocemos. La verdadera esperanza, hermano, es la que nosotros guardamos en este momento. ¿Cuál es? Mi Señor viene pronto. Este tiempo va a pasar. Los tiempos de dolor, de persecución, de enfermedad, de escasez, van a terminar algún día. Por eso, entre nosotros los cristianos, la Biblia nos exhorta: alentaos unos con otros, motívense unos con otros, anímense unos con otros. Hermano, yo sé que está difícil la cosa en tu vida en este momento, pero ánimo, mi hermano, ánimo, estoy orando por ti. Ánimo, porque ya nuestro Señor viene pronto. Ánimo, porque este tiempo va a pasar, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Ánimo, hermanos, sí podemos. Juntos podemos salir adelante. Tienes la salvación. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Lo tienes todo. No tenemos nada que envidiar en este mundo. Nada, hermano. Nada. Ellos podrán tener todo: fama, popularidad, dinero, fortuna, belleza exterior, interior quién sabe, pero exterior. Pero nosotros lo tenemos todo. En Cristo Jesús, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la esperanza que nosotros tenemos.
Yo sé que algún día ya no estaremos aquí y estaremos en un lugar mejor, en un lugar de gloria. Al menos los que de verdad lo creen son los que están guardando esta esperanza, los que viven dentro de este enfoque del cual hablamos al principio del mensaje, los que saben hacia dónde se dirigen. Yo sé hacia dónde me dirijo, pero no me voy a quedar sentado, tengo que perseverar, tengo que prepararme, tengo que santificarme, porque muy pronto estaré tomando posesión de mi herencia que Dios me ha dado, la herencia adquirida a través de Cristo. Sé que este tiempo pasará, sé que no debo de poner mi enfoque en las cosas pasajeras, sino en lo eterno. Pablo dice, no pongan su mirada en las cosas que se ven, pónganla más bien en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que van a perdurar, las cosas eternas, ¿verdad? Y como cristianos sabemos que no debemos de poner nuestra mirada en las cosas temporales de este mundo, sino más bien pónganlas en las cosas invisibles, en las que aún no han visto, pero que saben que van a mirar algún día. Si un cristiano, o que se dice cristiano, no guarda esta clase de esperanza, debería de cuestionarse si de verdad está en la fe o aún no está en la fe, porque eso para nosotros lo es todo, es nuestra motivación diaria, es nuestro motor que necesitamos y que nos mueve y nos impulsa a buscar las cosas del reino. Amén. En el versículo 6 el apóstol continúa diciendo que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Aquí Pablo usa una hipérbole. O sea, si se dan cuenta, pues todavía no llegaba hacia todo el mundo, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Pero vamos a entender que Pablo se dirigía solamente al entorno que lo rodeaba en ese momento. Una hipérbole es una expresión exagerada que se usa para poder enseñar un punto, para poder establecer un punto, no que llegó hacia todo el mundo, para aclararlo, porque a mí me captó la atención esto. Y dice, y lleva fruto, versículo 6, y crece también en vosotros. Ahora pongan atención lo que dice después. Desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Podemos preguntar, y quizás las respuestas pueden variar. ¿Cuántos años, por ejemplo, tiene usted en el Señor? Usted y usted. ¿Cuántos mensajes de la palabra del Señor usted ha escuchado hasta este día? ¿Cuántas veces a lo largo de vamos a decirlo así, de su carrera en la fe, usted ha escuchado esta misma porción que estamos leyendo hoy? ¿Cuántas veces? Vean bien lo que está diciendo aquí el apóstol, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Esta esperanza produce fruto en nosotros, es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero no va a producir fruto, o sea, al menos el fruto, lo cual siempre ha sido la intención de Dios que produzca en la vida de los creyentes, por causa de esta fe, de esta esperanza. El cristiano que de verdad ha entendido, ha conocido, es aquel que va a producir el fruto del cual Pablo habla. El fruto del cual Pablo comienza elogiando a los colosenses en el versículo 2. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de el amor. ¿Qué es lo que produce la fe en nosotros? Amor. Amor por Dios. Si no tenemos amor por nuestro prójimo, es posible que a lo mejor nosotros, aunque hemos escuchado ya, como te dije hace un momento,
¿Cuántas veces? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántas citas bíblicas nosotros nos sabemos hasta de memoria inclusive, y las recitamos y las declaramos y las repetimos en nuestras oraciones porque las conocemos, ¿verdad? Pero dice aquí, desde el día que oíste y conociste la verdad de Dios, la gracia de Dios en verdad, o sea, verdaderamente. ¿Ven que hay una diferencia bien grande? El conocer y el conocer. Por cierto, ¿saben qué significa la palabra conocer? Conocer. Conocer. Pero conocer en verdad. Si la palabra de Dios no es forjada en nuestro corazón, no es impregnada en nuestro espíritu, porque ahora, acuérdense, ahora nuestro espíritu ya está en circulación, porque antes de conocer a Cristo estábamos, dice la palabra de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba inactivo, estaba muerto, estaba fundido. El medio por el cual Dios pues se comunica con el hombre a través del espíritu. Por eso el hombre estaba muerto. Por eso nosotros antes de Cristo no teníamos ninguna clase de sensibilidad a las cosas de Dios, mucho menos a oír la voz de Dios, ni a desear conocer las cosas de Dios, porque estábamos muertos espiritualmente. Pero a través del nuevo nacimiento, tras haber conocido a Cristo en el nuevo nacimiento, pues nosotros, dice la palabra, que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque las palabras del apóstol Pablo, que hasta ahora estamos leyendo en estas porciones que vamos a leer, no menciona mucho la obra del Espíritu Santo, eso no significa que el Espíritu Santo está fuera del diagrama, Él está dentro. ¿Quién es el que produce la fe en los creyentes? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que produce el amor en las personas por los demás? El Espíritu Santo. O sea, Él sigue estando dentro de la ecuación. Pero eso va a surgir y va a comenzar en nosotros el día que nosotros verdaderamente conozcamos al Señor, verdaderamente creamos en el mensaje del Evangelio. No como Job, cuando dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El que ha nacido de nuevo, hermano, el que de verdad ha creído, de verdad, dice Pablo, de verdad es aquel que va a dar testimonio vivo en su propia vida de la realidad de Cristo en su vida. Aquel que no solamente se va a limitar a escuchar, a repetir o a recitar, es aquel que va a comenzar a vivir la verdad de la palabra de Dios en sí mismo, que es lo que, como dijimos, es lo que va a producir el verdadero fruto para Dios. ¿Amén? El verdadero fruto para el Señor. Fruto de santidad, fruto de obediencia, fruto de amor, que es lo que viene a ser ya parte de la nueva naturaleza del creyente, el que ha creído en Cristo. Pero no haberlos confundido aquí. Amén. Veamos lo que dice Juan 15:5. Esa es una verdad contundente que viene a reforzar el punto del cual acabamos de hablar, porque Cristo es nuestra fuente. Dice la palabra, Jesús dijo: yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. Yo soy el tronco del árbol y ustedes son las ramas. Jesús dice: el que permanece en mí. Y es que, hermano, me quiero tomar el tiempo para los que quizás necesitan que se les explique un poquito más claramente. Yo sé que algunos ya lo saben discernir bien. Jesús está diciendo: el que permanece en mí. Esa es una gran diferencia. ¿Sí? ¿Eres de Cristo o estás en Cristo?
y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Repita conmigo, mucho fruto. Y luego ahí viene la condicional. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Está claro? Jesús dice, si ustedes están pegados a mí, yo como el tronco y ustedes como las ramas, ustedes van a dar fruto. Amén. Porque si uno de ustedes, como la rama, es arrancada del árbol y es tirada por allá, esa rama, de una manera natural, ¿qué va a pasar? Se va a morir, se va a secar en cuestión de días. Jesús dice, el que se aparta de mí, o sea, no está diciendo el que deja de venir a la iglesia, no necesariamente, porque podemos venir a la iglesia y estar tan lejos de Dios como si ya tuviéramos 3 meses sin venir. Cuando Él dice, porque separados de mí, Él está hablando, está haciendo una connotación ahí, una relación íntima y personal, que es lo que conforma verdaderamente la vida de un cristiano que está activo, ¿verdad?, en su vida espiritual, produciendo frutos de santidad y también produciendo cambios y obras que glorifiquen a Dios, que glorifiquen la obra de Dios en él. Porque separados de mí, ¿cómo está la comunión con Dios? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a uno de ustedes, ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Estamos orando de una manera frecuente? ¿Estamos haciendo partícipe al Señor de nuestras vidas? ¿Le estamos presentando de una manera continua nuestras peticiones? ¿Estamos depositando en Él todas nuestras cargas? ¿Le estamos pidiendo dirección a través de los problemas que inevitablemente pues estamos o vayamos a enfrentar? ¿Nos estamos santificando a través de su palabra? ¿Estamos conociendo cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Cómo Él quiere que yo maneje los problemas del diario? Hermano, eso es comunión. Eso es comunión. Eso es estar cerca de Él. No necesariamente venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que con solo el hecho de venir a la iglesia ya cumplieron. No, hermano, venir a la iglesia es solamente parte del ejercicio de nuestra fe. Es un mandamiento, por cierto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero estar cerca de Dios es algo más íntimo, más estrecho que eso. Es vivir pegados a Él. Es reconocer que sin Él no podemos, que lo necesitamos. Es una vida de rendición y reconociendo que sin Él no podemos, hermano. Decirle a Dios, Señor, yo no puedo. Señor, sin ti yo no puedo, yo no sé qué voy a hacer si tú me dejas. Eso es rendirse a Dios. Eso es reconocer delante de Dios nuestra incapacidad, nuestra incompetencia. Hermano, nuestra capacidad, nuestra competencia, Pablo dice, provienen de Él y no de nosotros. Nosotros no tenemos que competir con el mundo, ni intentar ser brillantes ahí en el mundo, ni agradar al mundo. Nosotros tenemos que ser brillantes para Dios, llevar vidas que glorifiquen a Dios, donde Dios siempre sea el centro. Esto habla de una fe verdadera, una fe que quizás para algunos es un poquito complicado y difícil de entender, pero créanme, hermano, esta es la esencia pura del Evangelio en la vida de los creyentes. Una vida de fe, una vida que produce esperanza, que da paz, que da quietud, que da confianza, donde el temor, la incertidumbre, la preocupación, la ansiedad, el afán, todo eso deja de ser parte de nosotros. Todas estas cosas dejan de controlarnos. Es fácil discernir la vida de una persona siendo creyente, especialmente que vive en afán y en preocupación. Es fácil discernir, no está confiando en Dios.
no estás cerca de Dios. Eso es fácil de discernir, hermanos. Les voy a decir por qué. ¿Sí? Les voy a decir por qué. Veamos lo que dice en el versículo. Vamos a saltarnos al versículo 9. Dice: por lo cual, desde el día que lo oímos, ¿qué oyeron? De ellos, de la clase de fe que ellos tenían, a pesar de las pruebas y de la confusión que había en la iglesia de Colosas. Dice: no cesamos de orar por vosotros. O sea, hermanos, no hemos dejado de orar por ustedes. No hemos dejado de orar. Y luego continúa diciendo: y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando él dice la palabra conocimiento, en el hebreo significa epignosis, que significa un conocimiento mayor. Fíjense bien lo que el apóstol está pidiendo por estos discípulos: que seas llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios está toda la sabiduría, así como también toda la inteligencia espiritual en la palabra de Dios, ¿correcto? Voy a orar, y creo yo, hermano, que, es más, les digo una cosa: si alguna vez ustedes oran por su servidor, que espero que sí lo estén haciendo, no oren para que el Señor me dé una casa nueva o un carro del año. Oren para que el Señor me llene de su conocimiento. Me llene de su conocimiento. Me llene de toda su sabiduría y de toda inteligencia espiritual. Porque ¿de qué me va a servir si Dios me concediera lo demás y yo no tengo estas cosas? Me voy a ensordecer, lo voy a negar, voy a dañar a su iglesia, voy a desenfocar a su iglesia, los voy a llevar por el camino equivocado. Por eso, cuando un predicador se para a hablar de todas estas cosas, es porque eso está en su corazón. Los mensajes de la prosperidad, por ejemplo, están motivados por la codicia de los hombres. Sí, hermano, en los predicadores hay codicia también. ¿Sí? Hay amor al dinero, hay amor a las riquezas, hay amor a la fama, a los placeres y a los deleites. Y en estas cosas ellos basan sus mensajes. Y esos mensajes son los que enseñan a la iglesia. Ay, pobre gente, les tocó un mal pastor que predica estas cosas. No necesariamente. No necesariamente. Porque las personas también tienen esto en su corazón. Son las que siguen a estos falsos maestros. Pero las personas que tienen en su corazón un deseo sincero y una hambre y una sed por la justicia, por la verdad de Dios, son las personas que van a buscar la iglesia que les provea, que les alimente de una manera espiritual, en un buen fundamento, que sacie su sed a través de la palabra de Dios. Que sacie y que llene esos vacíos que hay en el corazón, cosa que ni el dinero, ni la fama, ni la popularidad van a poder llenar nunca, nunca. Son las personas que van y buscan las fuentes de agua viva. Son las personas que van a buscar esto y no van a buscar lo demás. Eso es lo que hace fuerte la fe de una persona. Y esa es la forma en la cual, hermano, en esta iglesia, mi esposa y yo
Y el grupito que tenemos de oración, que estamos orando de una manera semanal y continua, no estamos orando porque Dios te dé cosas materiales. Estamos orando para que Dios enriquezca tu vida espiritual, te llene de su conocimiento, te llene de su fe. Amén. Que te dé la gracia para que tú puedas leer y entender las escrituras, que puedas ser guiado al lugar donde Dios te quiere llevar dentro de su plan soberano para tu vida. Hermano, por eso estamos orando nosotros. Y de pronto, si tienes alguna necesidad o enfermedad, oraremos también, pero ese no es nuestro enfoque. Veamos bien de qué manera un hombre que ama la grey de Dios, ora por su iglesia, estaba orando por estos discípulos. Luego continúa, para que andéis como es digno del Señor, versículo 10. Agradándole, dice el apóstol Pablo, en todo. ¿A quién? ¿A Pablo? No, a Dios, hermano. A Dios. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es esto? Llevando fruto en toda buena obra. Que todo lo que tú emprendas fructifique, prospere, para que Dios te haga un instrumento de su justicia, de su palabra, y otros a través de ti puedan ser alcanzados también. Y además dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Amado hermano, quisiera decirte algo. Quisiera recordarte algo en esta mañana. Ya estoy por terminar. El evangelio, el cual nosotros predicamos y el que hemos conocido, y el que, como decía el escritor hace un momento, el que hemos oído de verdad, el que hemos escuchado de verdad, y no lo hemos, como decía un miembro que teníamos antes, y no nos ha entrado por aquí, nos ha salido por acá. Es aquel que hemos escuchado verdaderamente, que lo hemos aceptado, que lo hemos creído, que lo hemos atesorado, que para nosotros ha representado todo, la esperanza viva, todo, aquí está. Esto es lo que yo necesitaba. Es que, hermano, una verdadera necesidad de la gente es la que produce esta clase de fe. ¿Se acuerdan de la mujer que derramó el perfume de alabastro en los pies del Señor? Ella venía con una necesidad muy grande. Los que ya conocen el trasfondo, dice la palabra que ella derramó sobre sus pies un perfume muy, muy caro. No le puso precio. No le puso precio a lo que ella hizo por el Señor, porque cuando ella lo vio, estuvo frente de él, ella vio en él la respuesta. Aquí está lo que yo siempre he necesitado. Siempre. Aceptación. Amor incondicional. Identidad. Sanidad. Que mientras el mundo allá afuera no daba ni un peso por mí, ahora descubro que Él lo dio todo por mí. Él se entregó por mí. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 22:2, Él se entregó por mí. El cual murió y se entregó por mí. Esta clase de esperanza, hermano. Esta clase de fe. Por eso los que hemos escuchado y hemos creído de verdad, nada vuelve a ser igual. Y esa es nuestra oración. Por eso te digo, el evangelio nosotros debemos de tomarlo en serio, hermano. ¿Por qué razón? Porque a Dios le gusta la seriedad. Porque esto es una relación.
una relación personal entre nosotros con Dios, de una manera personal. Porque nosotros le damos sentido a las relaciones, ¿verdad? Nos gusta la seriedad. Te gusta que tu esposo te tome en serio, ¿verdad? O esposo, te gusta que tu esposa te tome en serio, ¿verdad? Claro que sí. Las amistades, las relaciones. Bueno, con Dios es lo mismo. A Él le gusta la seriedad, a Él no le gusta el juego. Si nosotros hacemos como que medio le buscamos, pues Él va a hacer como que medio nos encuentra o nos escucha. Si nosotros hacemos como que medio oramos, pues Él hace como que medio nos escucha, ¿no? Es así. Cuando nosotros decidimos tomarnos en serio las cosas de Dios, les digo una cosa, hermano, para que nos motivemos. Él mismo se va a encargar de llenarnos hasta el plano de nuestro propósito. Veamos lo que dice Judas 1, del 1:24. Así lo dice el escritor de la carta Judas. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando el apóstol Pablo supo de la clase de fe que los colosenses tenían, él se dirige con una oración para que sean llenos del conocimiento de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero para eso necesitamos fortaleza, si lo aplicamos para nosotros también. Fortaleza. Por eso dice en el versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, dice, para toda paciencia y longanimidad. Definitivamente, hermano, para poder vivir esta clase de fe, para poder guardarnos dentro de esta esperanza viva, necesitamos un poder mayor. Nadie se mantiene firme en una fe como tal, nadie. Necesitamos un poder mayor, un poder más alto, el poder de Dios. Por eso la oración de Pablo es conformada también por ese poder. Dice con todo poder, porque en Dios está toda la potencia, en Dios está todo el poder. Y es por eso que nosotros basamos esta enseñanza en que la gente no pierda su comunión con Dios. Aquel que se decide a tomar, pero de una manera más en serio, las cosas de Dios, debe de apelar a esta clase de poder, porque de otra manera no podrá enfrentar las adversidades y los problemas que van a surgir en el camino. No vamos a poder, necesitamos esta clase de fe. Amén. Con gozo y no enojados, no fastidiados, no como que lo tengo que hacer. Es que si no oro, pues Dios no me va a escuchar. O es que si no hago esto, no le voy a agradar a Dios. Cualquiera de estas motivaciones, hermano, son equivocadas. A Dios lo tenemos que amar con gozo. Debemos de venir a Él con gozo. Debemos de obedecerlo con gozo. Y es por lo cual el apóstol Pablo está orando por los discípulos de la iglesia de Colosas. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, en pocas palabras, vamos cerrando ya. En pocas palabras, ¿saben lo que ha hecho la gracia de Dios por nosotros?
Gracia significa favor inmerecido, algo que no nos merecíamos tú y yo. ¿Sabes lo que ha hecho esta gracia por ti y por mí? Por lo cual tú y yo debemos de aprender a valorarla. Nos ha sacado de un lado oscuro, de oscuridad. Por eso el mensaje de hoy se llama de la oscuridad a la luz. ¿Qué es lo que ha hecho esta gracia con nosotros? Tú y yo, antes de conocer al Señor, vivíamos en tinieblas, dice la palabra. Vivíamos en oscuridad. Andábamos a tientas. Por eso tropezábamos tanto. Pero Él nos ha sacado, de acuerdo al versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, o sea, una transición. Él nos sacó de ese mundo de tinieblas, allá donde nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, donde no teníamos ninguna clase de sensibilidad en nosotros, donde nos daba igual hacer lo malo, no sentíamos ningún cargo de conciencia porque estábamos muertos. Bueno, Él extendió su mano, nos sacó de ese mundo de oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermano, esto que Dios nos ha dado no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, hermano. Esto que hemos recibido no es para que lo tengamos en poco. No, hermano, no. Es para que lo valoremos y lo atesoremos. Amén. No podemos nosotros tenerlo como tal, como cualquier cosa. Debemos de perseverar hasta que podamos entender. Mira, hermano, la verdadera fe que los cristianos hemos sido llamados a vivir está conformada por un entendimiento que nosotros debemos de tener ya de lo que esto representa. Esto no es ninguna religión. No es algo que tú simplemente crees o practicas, pero que no hay en ti algo significativo por el cual tú tienes que perseverar en ello. Simplemente formo parte de algo, simplemente acepto tal conocimiento, pero lo acepto así por fuera, lo practico de una manera mecánica, pero fuera de esto no hay nada más. Esta clase de fe no es la que la fe nos enseña, ni quiere inculcar en nosotros. Esta es una fe viva, una esperanza viva que nos debe de hacer a nosotros vivir de una manera diferente, que nos lleve a tener un enfoque correcto en lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Esa es la clase de fe. Quien no viva esta clase de fe, pues a lo mejor necesita preguntarle al Señor: Señor, revélame, muéstrame, Señor. Abre el panorama de mis ojos, de mi entendimiento, y muéstrame qué fue lo que verdaderamente hiciste por mí, cosa que quizás a lo mejor yo no he visto hasta este día. Eso va a ser una gran diferencia en la vida de los creyentes. Créemelo, eso va a ser de impacto para tu vida. Eso te va a hacer vivir la fe a la manera que Dios quiere que la vivamos. Pregunta para ti. ¿Dónde estábamos tú y yo antes de venir al Señor? Preguntémonos esto: ¿a dónde estábamos antes? ¿Dónde nos encontrábamos antes de conocer al Señor? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué enfoque teníamos en cuanto a la vida? ¿O qué clase de garantías teníamos tú y yo en esta vida? Ninguna clase de garantía. No había garantía. No teníamos garantía de esta vida. No sabíamos si el día de mañana lo teníamos asegurado. No sabíamos.
¿Acaso nuestras vidas estaban llenas de luz? Pregunta para ti. Tú dirás, pues la verdad no. No, porque hasta que yo vine al Señor y pude conocer todas estas verdades, como que mis ojos fueron abiertos. Es que es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Lo que hace la palabra de Dios es que quita la venda de nuestros ojos y nos comienza a mostrar una realidad que antes no veíamos. Por eso ahora tenemos un discernimiento más claro en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que nos rodea. Oímos personas que no tienen a Dios, las oímos hablar y decimos, wow, esta persona no sabe ni a dónde va ni a dónde se dirige. La vanidad de la vida, ¿verdad? Todo esto es lo que comienza a manifestarse en aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Es la luz la que nos empieza a mostrar la verdadera realidad de todas las cosas. ¿Amén? Es la luz, hermano. Y necesitamos de esa luz. Tú y yo necesitamos tener una fe estable. No una fe tambaleante, una fe estable. ¿Sabes por qué razón? Porque estamos por entrar en tiempos peligrosos. La iglesia está por entrar en una fase muy peligrosa. Y si nosotros no nos enfocamos y no nos apropiamos de esta fe, de esta esperanza, hermano, vamos a perecer, vamos a sucumbir. Amén. Santiago 1:6, ¿qué dice? Dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso habla de una fe estable. Hermano, ¿qué clase de fe tenemos tú y yo? ¿Será acaso una fe que es digna de ser elogiada, como lo fue con la iglesia de Colosas? Preguntémonos a nosotros mismos, pongámonos de pie. ¿Qué tipo de fe nosotros estamos viviendo en este momento? Si llegamos a la conclusión y decimos, creo yo que necesito reafirmar mis convicciones, hermano, yo te exhorto, no pierdas más tiempo. Los frutos que la Biblia más resalta en la vida de los creyentes son los frutos de amor, de piedad, de compasión, de misericordia, de humildad, de bondad. ¿Cómo hemos estado desarrollando dentro de nosotros estos frutos? O ese fruto, porque es solo uno, el fruto del Espíritu. ¿Cómo lo estamos desarrollando? ¿Estamos creciendo en piedad? ¿Estamos creciendo en amor? ¿Estamos creciendo en santidad y en obediencia a Dios? Bueno, este es un autoanálisis. Si no es así, hermano, hoy es el día. Este es el momento que tú reafirmes tus convicciones delante de Dios y no andemos como la onda del mar, llevados, como dice la palabra, de un lado para otro, sino que nos afirmemos en la fe, en un solo sitio, en Cristo, en su palabra, el verdadero fundamento.